Buen día, chicos. Como les comenté en la clase anterior, pues ya finalizamos el proyecto de la historieta. Bueno, concluimos más bien con los temas y los aprendizajes esperados de ese proyecto. El siguiente proyecto sería elaborar un anuario que integre autobiografías, pero como ya les comenté, ya no se van a llevar a cabo como la finalización de estos proyectos. Entonces, pues solo vamos a ver los temas de este proyecto y esperando que lleguen a los aprendizajes esperados. Entonces, ahorita les voy a explicar cuáles son los temas y lo que se espera que aprendan de este proyecto. ¿De qué se trata la práctica social? Vamos a ver lo que son las autobiografías. Ustedes ya en segundo año hicieron una biografía, si lo recuerdan. En este caso, pues la autobiografía es un texto en el que el mismo autor narra los sucesos más importantes de su vida, mientras que un anuario es la recopilación de los acontecimientos más significativos que durante todo un año vivieron algunas personas. En este caso, pues el proyecto se trataba de que ustedes escribieran una autobiografía en la que se resaltaran los momentos importantes que ustedes vivieron durante este año o durante la etapa de la secundaria, para que al finalizar todas esas autobiografías pues se pudieran juntar en un anuario que recopilara justamente esos acontecimientos importantes de su vida o de su etapa durante la secundaria. Pero como les repito, ya no se va a concluir, solamente vamos a ver los temas. Se espera que durante pues este proyecto ustedes aprendan a sistematizar los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía, que identifiquen las repeticiones excesivas y las eliminen mediante la sustitución léxica, es decir, la sustitución de palabras, y con ello ir aumentando o incrementar su vocabulario. Y también se espera que aprendan a jerarquizar las acciones de la autobiografía en orden cronológico y coherente. Los temas que vamos a ver en esta semana es la función y características de las autobiografías, tonos en la escritura que pueden ser melodramáticos, irónicos, nostálgicos, entre otros, la función de la trama en la progresión cronológica de la narración, es decir, como les mencioné que es un texto narrativo, hay que ir viendo de qué manera lo vamos a narrar. Si queremos narrarlo desde el inicio o ir cambiándole, como iniciar la narración a la mitad del relato, al final. Los tiempos verbales que se emplean en la redacción de las autobiografías, que pueden ser pasado, presente y futuro. También se espera que aprendan expresiones que jerarquizan información, palabras y frases que indican sucesión, es decir, continuidad entre los sucesos, la sustitución léxica y pronominal para evitar repeticiones excesivas, y el uso de sinónimos, antónimos y lo que es la polisemia, aunque esto ustedes ya lo vieron, pero lo vamos a repasar nuevamente. Vamos a iniciar con el primer tema, que es función y características de las autobiografías. Nuestro aprendizaje esperado es reconocer los elementos que conforman una autobiografía. Nuevamente les coloco aquí la definición de lo que es una autobiografía. Son textos narrativos en los que el autor habla de su propia vida, de aspectos que considera importantes y que lo llevaron a ser quien es en este momento. Esto obviamente hablando de personajes importantes, pero cualquier persona puede escribir su propia autobiografía. En este caso, por ejemplo, ustedes podrían escribir su autobiografía, digamos, abarcando lo que ustedes han vivido.
¿Cuáles son las características de estos textos? La primera es que abarca periodos cortos o largos de la vida de una persona. En este caso la persona puede seleccionar y decir: yo únicamente quiero narrar mi vida a partir de la universidad a ahora. Entonces, o a la actualidad. Entonces, quizás sea un periodo corto de vida, o puede decir: yo quiero narrar mi vida desde que nací porque para mí es importante, o de mi niñez es importante porque eso me llevó a ser quien soy ahora. Entonces existen ambas opciones. Estos textos obviamente son realistas o porque toman parte de la realidad de la persona, de lo que vivió, y no pueden ser ficticias, es decir, no puedo inventar yo que algo pasó en mi vida y que me llevó a hacer esto, sino que debe ser lo más apegada a la realidad posible, porque son un reflejo del contexto de esa persona, de lo que vivió y de lo que lo llevó a ser quien es. Obviamente, como estas autobiografías son escritas por el mismo autor, vamos a tener una voz narrativa en primera persona del singular. Es decir, yo voy a narrar desde mi perspectiva. En esta característica dice: suelen seguir un orden cronológico, que era lo que yo les decía hace un momento, que puedo iniciar contando desde mi infancia, mi adolescencia, la adultez, o puedo ir narrando sucesos de la adolescencia y luego regresarme a la infancia. Lo usual es que se narre en orden cronológico, pero no obligatoriamente, es decir, permite que haya una trama dentro de esta autobiografía que yo quiera iniciar narrando desde mi adultez y luego regresarme a la infancia. Aquí no hay ningún problema, pero usualmente sí se respeta el orden cronológico, no obligatoriamente. La siguiente característica es que se emplean descripciones, en este caso de personas que son importantes o que son mencionadas dentro de la autobiografía de la misma persona, y pueden ser también descripciones de lugares o de situaciones. La última característica es que emplean un tono que genera sensaciones en el lector, es decir, el autor va a tratar de imprimirle algunas sensaciones o emociones que va a querer transmitir a su lector. En este caso, por ejemplo, puede ser nostalgia, puede ser tristeza, puede ser alegría. Todo eso se va manejando dentro de la narración para que a la hora de que el lector lo perciba, pueda llegar a sentir esas emociones o esos sentimientos. ¿Cuál es la función de las autobiografías? Pues su función es dar a conocer los aspectos más relevantes de la vida de una persona desde su propia perspectiva, o informar el contexto en el que vivió esa persona. ¿Cuál sería la diferencia entre una biografía y una autobiografía? Pues que la biografía es escrita por una persona diferente, mientras que la autobiografía es la misma vida del autor, de quien lo está escribiendo. Entonces, hay autores hay personas que buscan escribir su propia biografía porque les parece más importante ser contada desde su perspectiva, desde su punto de vista. A final de cuentas, ella es quien está viviendo esas situaciones, y prefieren narrar su propia vida a que una persona externa sea quien narre desde su perspectiva, porque no puede quizá ponerse como en los zapatos de esa persona para poder escribirla pues de la manera más realista. Entonces, en este caso, por eso hay personas que optan por narrar sus propias vidas. Bien, la actividad del día de hoy consiste en leer la autobiografía de la página 226 a la 228
y van a responder las preguntas. Las preguntas yo se las dejo en la asignación de Edmodo para que no tengan que estar pasándolas, o quien no tenga el libro, pues ya están ahí las preguntas. También les voy a poner fotos, repito, los que no tienen el libro, les dejo ahí en Edmodo las fotos de la lectura que deben hacer. Entonces, me van a identificar también algunas características, como son los datos generales del autor, el orden en el que está narrada la autobiografía, algunas preguntitas sobre su infancia, sobre su adolescencia y su juventud. Espero que no tengan dudas, y si tienen cualquier duda, comentario, me escriben por Edmodo, por favor, para que me sea más fácil responderles. Entonces, espero que tengan un excelente día y